Hoy nos visita Lupe. Ella es médico peruana y se ha comprado su coche. ¿Qué carro te compraste, Lupe? Un Mercedes. Un Mercedes, su primer auto, y hoy nos va a estar contando su experiencia. Lupe, bienvenida. Cuéntanos un resumen de cómo ha sido esta experiencia en Alemania, cómo te ha tratado este país. Bueno, la burocracia no muy bien, pero todo lo demás excelente. Con todo lo demás estoy muy contenta, la verdad. Con lo del brevete, como yo ya tenía brevete en Perú, entonces tenía que hacer la Umschreibung, no sé cómo se dice, la Umschreibung, y no me piden número de horas, como le piden a la gente nueva que recién va a sacar el brevete por primera vez. Entonces tenía que entregar mi brevete, hacer unos formularios, un par de pagos, y de ahí tenía que hacer todo esto con una empresa de conducir, no la escuela de conducir, exacto. No es como en Perú que yo voy y pago y doy mi examen y listo. No, acá tú tienes que ir a la escuela de manejo, que el profesor te ve, hable contigo, te evalúe y dice, ok, te doy permiso de dar el examen. Entonces voy a hacerte una cita y ese día puedes ir, voy a hacerte la cita para el examen teórico y puedes ir. Ellos tienen como una reputación, ¿no? Ellos son como que los que dicen, esta persona tiene la preparación. Exacto. ¿Cuántas clases de manejo recibiste? Yo tomé cuatro clases más o menos. ¿Solo cuatro clases? Es que ya manejaba antes. Pero igual, no es lo mismo manejar en Latinoamérica que acá. Exacto. Pero eres muy buena entonces. Gracias. Porque en 4, mira, es que muchas personas les da miedo. O sea, miren, yo me considero una mujer inteligente y yo tuve que hacer 60 clases. Ah, Jesús. O sea que yo no soy bruta, que nadie me ofenda. Entonces, fue para mí un gran reto, pero claro, yo no tenía experiencia. Yo tuve un coche en Venezuela y yo no llegué a manejarlo. No, ok, no. Preferí venderlo porque yo dije, mira, esto es muy peligroso, yo tengo que aprender a manejar. Bueno, que yo dije, si los taxistas manejan, yo puedo. Entonces, dije, la licencia es carísima, hay muchos accidentes de tránsito, mejor agarro mis maletas y me voy. De hecho, ese dinero fue mi inversión para poder migrar. Entonces les digo a ustedes, no se preocupen si se tienen que desprender de su coche o de algo así valioso, porque eso era todo lo que yo tenía. Eso, te va a permitir abrir otras puertas, como mi amiga Lupe, que ahora se ha comprado un Mercedes, pero no cualquier Mercedes. Ella escogió el más grande y aquí le vamos a enseñar las imágenes del Mercedes de Lupe. Ya está, felicidades. Es como en cirugía, ¿no? Claro. Encontrar el hueso. ¡Esa! Marca de aquí de Stuttgart, ¿ah? 6 cilindros, producto regional. Escucha más Diesel. Este bicho no va a morir, nunca. Cuéntanos más o menos cómo fue el proceso, o sea, de qué se trataron esas clases. Por una parte me dieron el aplicativo para las clases teóricas, podía ir también a la escuelita teórica, pero la verdad que había muchos chicos así de 16, 18 años y no era mucho mi vibra, entonces yo elegí hacerlo todo online. Ahí tenías los tests para practicar bastante, el ebook. Y el examen de manejo teórico son con preguntas con videos. Entonces en Perú era marcar nomás y facilísimo. Acá sí habían cosas de cálculo matemático, reacción en videos, manejable, pero sí había que practicar un poquito más, ¿no? De lo que hice en Perú. ¿Cuántas preguntas eran? Porque esos son simulacros, ¿verdad? Creo que 30 preguntas eran y no puedes fallar. Hay preguntas de 5 puntos, 10 puntos, 1 punto, 2 puntos y no puedes fallar más de 5 puntos. ¿Dónde hay que dirigirse cuando uno quiere sacar su licencia? En realidad, homologar la licencia, porque ya tú tenías una... Ya lo homologué, sí. Tienes que buscar la Führerscheinstelle de donde tú vives y eso está usualmente en el edificio del Landratsamt. Y ahí en internet puedes ver los papeles que tienes que llevar. Tienes que llevar tu brevete, tienes que llevar, creo, el Führungszeugnis, que no tienes antecedentes penales, una foto, un formulario que lo puedes hacer ahí, lo puedes hacer también online, lo puedes imprimir. Y además tienes que tener un documento que te lo dan en tu municipalidad,
con el sello de que lo tiene que sellar la escuela de manejo que te está respaldando, por decirlo así. Entonces vas, entregas todo y listo. Si te olvidas un documento, también te dicen lo entregas después, no hay problema, pero te van registrando y se quedan con tu brevete. Ajá, y Lupe, ¿y dónde encontraste esa escuela de manejo donde hiciste tu proceso? En Google. Ok. Fácil. Habían 3 alrededor mío. Una no tenía citas hasta dentro de no sé cuántos meses. La otra me dijo, ok, pasa la próxima semana y conversamos. Ujú. Y la otra también me contestó, pero estaba más lejos de mi casa, entonces yo elegí eso. ¿Cuánto te costó tu licencia luego que sumas todos los costos? Me habrá costado como 1.000 euros. 1.000 euros tal vez. Lo más caro son los trámites de los papeles. Claro, porque había que traducir, me olvidé eso, había que traducir algo de mi brevete, de mi licencia de conducir, había que traducirlo en la ADAC, pagué esa traducción, pagué los impuestos para que manden lo de la Führerschein y el Führungszeugnis. Entonces entre eso ahora ha salido como 500 y luego el examen, uno es 200 y pico, el otro es como 300, ahí van 1.000 y de ahí las clases de manejo que ya depende. A mí la clase me costaba 120 euros, Ujú. que eran 2 horas más o menos. ¿Cuánto fue el proceso de que empezaste hasta que ya hoy recibiste tu licencia? Sí, fueron varios meses, porque con el trabajo era un poco difícil, de verdad, encerrarme a estudiar para el examen teórico. También porque los horarios de clase de manejo o sea, no podía por el trabajo, ¿no? Entonces siempre tenía que reservar en 2 semanas, recién tengo una clase y luego esperaba 2, 3 semanas y recién la siguiente clase. Eso fue lo más tedioso, pero creo que empecé el año pasado, noviembre. Serían 4 meses más o menos. Sí, sí. O sea, tengo amigos que lo han hecho en menos tiempo porque no entregaron todos los papeles, dieron el examen a la siguiente semana, hicieron una clase de manejo para sentirse cómodos y luego lo dieron. A ver, ¿qué fue lo más difícil en este proceso, cuando te ha tocado manejar en las autopistas alemanas? Más difícil me parecía en las calles pequeñas, porque acá las reglas, o sea, están bien puestas, pero si no las sabes, estás en un cruce y es como que, ok, ¿quién tiene la preferencia? El que pasa primero, el que mete primero el carro. No, acá es, ok, es primero el derecha antes de la izquierda, si ahí tengo este letrero, no lo doy. Y de hecho casi jalo en mi examen porque venía un carro por la derecha que tenía preferencia, pero según yo tenía espacio. Entonces yo solo seguí y el jurado sí me dijo, no, si hubiera estado más cerca, acá terminaba el examen. Y Ok. eso me pareció lo más tedioso, ¿no? No desconcentrarse. Y cuando ves el tráfico en Alemania, ¿no? Como la gente maneja las autopistas, ¿qué te parece? No hay tráfico. O sea, no uno va... O sea, sí hay tráfico, pero comparado con el nuestro es como... Ok, se juntaron las 2 líneas y primero pasa él, luego el siguiente. Muy ordenado. Claro, siempre hay un par de locos por ahí, pero no hay ese estrés, esta adrenalina que uno siente cuando maneja en Sudamérica, que tiene que estar Esquivando los coches. esquivando rápidos y furiosos. Los motorizados. Sí. Y otra cosa es que los motorizados aquí no hacen zigzag. Ellos se van tranquilitos en Su un carril sitio. y no pasa nada. Sí, no, yo creo que esa cultura vial que hay acá, de verdad, eso es digno de copiar. Es algo que para que los alemanes hayan podido cosechar el que la gente maneje bien y que aquí la cantidad de accidentes de tránsito son demasiado bajos, la cantidad es demasiado baja en comparación con nuestros países de Latinoamérica, y es por eso de que, bueno, tienes que pasar muchas pruebas para estar en el volante, y me parece que así debe ser porque, bueno, al final esto cuesta la vida a muchas personas de los accidentes de tránsito que hay en nuestros países, y de paso que aquí hay tramos en la autopista que no hay límites de velocidad. ¿Cómo ves eso, Lupe? Todavía no me atrevo tanto a... Bueno, es que mi licencia es nueva, ¿no? Entonces... Primero vas a 60. Sí. Yo creo que por lo pronto voy a dejar que me adelante y todavía no voy a probar que tan rápido voy. Y después, bueno, vamos a ver cuál es la fuerza que tiene este Mercedes. Dame tiempo. Cuando agarra un poquito de confianza. Y un tema que tienen que saber acá en Alemania es que hay controles de velocidad. ¿Sabes qué es esto, Lupe? La multa, la foto. Esto es una multa. Le presté mi coche al doctor Vic. Y miren, varias multas me han caído después de que iba a muy alta velocidad con mi Porsche. Entonces, el punto es que hay que tener mucho cuidado porque hay muchos radares en toda Alemania. Si el radar te agarra, te hacen fotos
con 10 kilómetros por encima de la velocidad permitida, o sea, si es 100 y tú tienes 110, no hay multa, porque tienes 10. Tienen que saber que aquí en Alemania siempre hay 10 kilómetros de tolerancia. El radar te hace fotos cuando estás 10 por encima. El punto es que si tienes 10 kilómetros por encima, no hay ningún problema, porque las multas pues serán de 15 euros o así. El problema es cuando estás por arriba de 20 kilómetros, porque ya te pueden poner un punto. Además, las multas son más altas, puede llegar a 100, 200 euros. Y si vas más de 30 kilómetros por arriba del límite, ahí sí te pueden quitar, te quitan la licencia, ¿no? De hecho, puede ser un mes o puede ser un año que te quitan la licencia. Depende de gravedad. Depende de la gravedad, de las repeticiones que tenga. Incluso hay veces que tienes que hacer un test nuevo, o sea, un proceso nuevo para tener la licencia, que es mucho más complejo, ¿ok? Así que bueno, esto es para educar a la gente a que calma, estás apurado, pero calma. Okay, que tengan en cuenta. Y hay alternativas a ello. Por ejemplo, pues hay herramientas que se han diseñado en el mercado para evitar los radares, ¿verdad, Lupe? Sí. Ayuda muchísimo. De hecho, me lo recomendó Marlon. Es un Ono, es como una cosa así redondita. Uh-huh. Y te avisa, o sea, tiene un aplicativo y lo tienes en el auto, lo instalas facilísimo y el Ono te avisa cuando se acerca una cámara. Entonces, ya sabes que tienes que tener más cuidado en ese sitio, ¿no? De no sobrepasarte el kilometraje para que no te multen. Y bueno, es como otras aplicaciones como Waze, que tú puedes reportar si hay un peligro, si hay un radar y tal. Yo realmente les digo la verdad, nunca he querido usar estos dispositivos, pero ya estoy obligada porque hace poquito pues me pusieron unos puntos. Hay que tener cuidado porque, bueno, me retiran la licencia durante un mes. Otro punto, y si es reincidente, pues me pueden quitar la licencia por un año. El punto es que tengan en cuenta que cuando te entregan la licencia, pues tienes que tener cuidado de los puntos. Entonces, cuando tú reúnes 5 puntos, o sea, los puntos los tienes porque, por ejemplo, te comes una luz en rojo, tuviste un exceso de velocidad de más de 20 o 30 kilómetros, tuviste un accidente y fuiste culpable. Entonces, cuando tienes tus infracciones, te van sumando puntos y a los 5 puntos te pueden quitar la licencia. No son 5, son 8. Y esto es importante porque mi esposo siempre me dice que son 5 para que yo no llegue a 8. Pero ya lo sé. Bueno, hay delitos donde te quitan la licencia de una vez. Por ejemplo, cuando te comes una luz roja, cabe destacar que hay estos aparaticos que hay radares también en algunos semáforos. Y si tienes hasta un segundo de tolerancia. Si menos de un segundo todavía te dejan la licencia, pero más de un segundo ahí te quitan la licencia. Y bueno, si tienes una infracción grave. Lupe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de una persona que saca su licencia aquí desde cero y tú que ya tenías una licencia? Cuando sacas desde cero, estás obligado a hacer un cierto número de horas de manejo. Uh-huh. Y atender a un cierto número de clases teóricas, si no me equivoco, uh-huh, online o presencial. Y también el costo. El costo son más de 3.000 euros por ahí. Aquí en Alemania. Uh-huh. Porque yo hice en España y no me exigían, eso es más de 10 años, pero no me exigían esas clases obligatorias. Uh-huh. Y allá había un poquito menos de obligación que acá, pero mira, al final me costó más o menos lo mismo porque tuve que hacer 60 clases, ¿no? Entonces fueron muchas clases que tuve que pagar. Uh-huh. En todo caso, de toda la Unión Europea, tienen que saber que la licencia la que ustedes saquen en la Unión Europea o convaliden en la Unión Europea les vale en Alemania, ¿ok? No tienen que hacer prácticamente nada. Yo no tuve que hacer nada. De hecho, fui a preguntar y me dijeron, no necesitas hacer nada. Así es válida totalmente. Y bueno, ya tengo más de 10 años acá. Explícame un poquito el proceso del examen teórico y el examen escrito. Primero el escrito y después el teórico. Yo hice primero todos los documentos por mi cuenta y lo último que hice fue el sello de la escuela de manejo. Pero en verdad, si uno va directamente a la escuela de manejo, ellos también se encargan de todos los trámites y te asisten muchísimo, ¿no? Al final está en su interés. Uh-huh. Luego, para dar el examen de manejo, el teórico, pues
vas, haces las clases, haces los exámenes de prueba y de ahí le avisas al de la escuela de manejo que ya quieres darlo y que te agenda una cita. Entonces te agendan la cita, vas a hacer el examen que dura como 30 minutos más o menos, son 30 preguntas y... De selección simple, ¿no? No, ahora es múltiple. Ajá, Ahora es múltiple, sí. Okay. Y claro, seleccionas así múltiple, algunas tienen 3 respuestas, algunas tienen 1 o 2 y hay muchísimas con videos, hay unos que son de cálculo de velocidad, de distancia. O sea, sí hay que prepararse, ¿no? Uno no puede ir si saca la licencia en Sudamérica, tienes que prepararte un poco más, no es como el nuestro. Y de ahí mismo te dicen si pasaste o no pasaste. Y de ahí ya conversas de nuevo con la escuela de manejo cuando puedes dar el examen el práctico. Uh-huh. Y un punto importante para el examen teórico es que la preparación, bueno, te explican unas clases, pero tienes que hacer muchos simulacros, ¿no? Sí, o sea, yo hice como 150 simulacros de 30 preguntas y así es como te preparas para aprobar el examen. Ok, y luego el práctico. Bueno, si hubiera tenido el tiempo, tal vez, hubiera hecho más clases, pero solo hice 4. Y de hecho las últimas 2 fueron la semana pasada y la antesemana pasada. Se me agotaba el tiempo porque ya teníamos lo del auto y no quería recogerlo sin brevete. Entonces, al final hice las 2 clases casi seguidas y mi profesor me hizo la cita para ayer. Entonces, ayer, bueno, acá es en la calle, ¿no? No es como en Perú que haces un circuito y listo. No, acá te llevan 1 hora manejando por todas las calles y tu profesor está a la derecha y atrás está el jurado, el examinador. Y te dicen, bueno, hay un par de preguntas, ¿no? De que, ok, estas son las llantas, ¿qué haces? ¿Cómo chequeas las llantas? ¿Qué quieres ver? Y tú les vas mostrando las marquitas, cuál es el mínimo, que 1.6, qué cosa, centímetros, milímetros, milímetros. A mí me preguntaron cómo prendes las luces de la placa. Yo, disculpe. ¿Se necesitan placas en Alemania? Ahora me entero que Perú también tiene doble placa y me da algo. Ustedes no saben, pero hoy, cuando fuimos a buscar el carro de Lupe, resulta que Lupe tenía una sola placa. Explícanos un poquito, Lupe, ¿por qué tenías una sola placa? Yo recibí 2 placas en casa y dije, qué bonito. Y resulta que, según yo, en Perú solo se usa una placa. Entonces, automáticamente dije, ok, seguro marqué doble en internet y bueno, ya me han cobrado doble, pero tendré una de recuerdo, ¿no? Qué bonito. Entonces vine acá hasta Allen solamente con una placa. Pero bueno, Marlon dijo, con un papel podemos escribir ahí el número de la placa hasta que llegue a Bamberg. Pero bueno, hay un punto que destacar y es que, por ejemplo, en Venezuela las placas son de los carros y no la personalizas. Aquí la personalizas y le pones tus iniciales, tu número de nacimiento. ¿Qué le pusiste tú? El cumpleaños de mi perro. El cumpleaños de su perrita. Y así, bueno, siempre va a tener un lindo recuerdo. Bueno, entonces, Lupe, invita a todos los que tienen miedo de sacar su licencia a que vayan a por todas y que se compren su Mercedes. Vayan por todo, en verdad es más simple de lo que uno piensa. A veces te abruma bastante porque estás con lo de la FCP, la KP, que tengo que hacer 1000 trámites en la municipalidad y todo. Tienes 6 meses, en cuanto te mudas a Alemania oficialmente, tienes 6 meses con tu licencia de conducir. A mí me quedaron cortas porque estaba con todos los otros trámites, pero de ahí vas a la escuela de manejo y la escuela de manejo se encarga de todo. Tú solo le dices, ya estoy listo, ya puedo hacerlo, sí, no, y ya. Y si no apruebas a la primera, pues apruebas a la segunda. Así que no te preocupes por eso y bueno, y que disfrutes en la Autobahn, en la autopista en Alemania. Adiós. Todo es posible, chicos, en Alemania. Ya saben, suscríbanse, denle like. Adiós.